Gustavo Petro abandona el set tras una pregunta ofensiva de Ana Rosa, y su reacción se hace viral. Así comienza esta historia que, desde el primer instante, parece sacada de una película de suspenso, pero sucedió en un estudio de televisión real con millones de personas. Al otro lado de la pantalla, esperando algo fuera de lo común. La tarde estaba marcada en la agenda como una entrevista más, una conversación más en la rutina de los noticieros, pero nadie, absolutamente nadie, podía anticipar que ese encuentro entre Gustavo Petro y Ana Rosa terminaría transformándose en un escándalo que daría la vuelta al mundo. Las luces del estudio encendidas, el ambiente preparado al detalle y los técnicos ajustando micrófonos mientras la tensión se podía sentir en el aire. Ana Rosa, acostumbrada a entrevistar figuras públicas, se sentía lista, segura de su control frente a las cámaras, con ese aire de autoridad y experiencia que la caracteriza. Del otro lado, Gustavo Petro, con su semblante serio pero tranquilo, se acomoda en la silla y repasa mentalmente los temas que, según él, serían el centro de la conversación: economía, política, los desafíos de su gobierno, la situación social, el futuro de la región. Pero algo en el aire era distinto. No era solo otra entrevista. Los equipos de producción sentían una inquietud especial, como si presintieran que ese cruce de miradas, de preguntas y respuestas, iba a terminar diferente. Desde el primer segundo, cada gesto de Petro, cada sonrisa de Ana Rosa, cada segundo de silencio parecía esconder algo más profundo, una tensión silenciosa que estaba por explotar. El público, tanto en el estudio como detrás de la pantalla, lo notaba. Miles de ojos atentos, corazones acelerados y una expectativa colectiva. ¿De qué hablarán? ¿Hasta dónde se atreverá Ana Rosa? ¿Qué dirá Petro? ¿Habrá polémica o respeto? Lo que nadie sabía es que, en minutos, el respeto y la polémica iban a chocar de frente en un momento imposible de borrar. La entrevista comenzó con la calma tensa de dos personas que saben perfectamente el peso de cada palabra. Ana Rosa le da la bienvenida a Gustavo Petro con una sonrisa calculada, mientras el murmullo de los técnicos en el fondo desaparece y solo queda el sonido del aire acondicionado y los latidos de todos los presentes. Petro agradece, su voz serena, pero cargada de esa energía que siempre parece tener bajo control, como si se preparara para lo inesperado. La charla arranca con preguntas habituales, esas que se esperan en una conversación de alto nivel. Hablan del rumbo del país, de las reformas más comentadas, de los proyectos que dividen opiniones en la sociedad. Petro, acostumbrado a defender su postura, contesta con argumentos sólidos, usando ejemplos de la vida cotidiana para conectar con la audiencia. Ana Rosa lo escucha con atención, sin interrumpirlo demasiado, pero sus ojos lo observan con la astucia de quien ya tiene otra carta bajo la manga. Cada respuesta de Petro es seguida por una pausa incómoda, como si Ana Rosa esperara algo más, una grieta por donde colar la pregunta que tiene guardada. El ambiente, aunque cordial, se va cargando de algo distinto, una especie de electricidad en el aire. Algunos en el equipo de producción se miran entre sí, sabiendo que en cualquier momento la entrevista puede cambiar de tono. Petro, por su parte, intenta mantener el control de la conversación, evitando entrar en temas que puedan sacarlo de su centro. Pero Ana Rosa insiste, poco a poco va tocando puntos más sensibles, mencionando críticas recientes, decisiones controversiales y opiniones divididas sobre su gestión. Sin embargo, Petro no se inmuta, responde con calma, cuidando cada palabra para no dejar espacio a interpretaciones malintencionadas. En ese momento, el público ya está completamente enganchado. En redes sociales, miles de personas están siguiendo la transmisión en vivo, comentando cada gesto, cada pausa, cada frase. Se siente que algo va a pasar, que este encuentro no será como los demás. La tensión empieza a hacerse más notoria en el ambiente. Aunque las preguntas de Ana Rosa siguen dentro de lo esperado, cada vez rozan con más fuerza los límites de lo personal y lo polémico. En la sala de control, los productores intercambian miradas, atentos a cada palabra y a cada movimiento de sus protagonistas.
Ana Rosa, acostumbrada a dominar cualquier conversación, parece estar disfrutando del juego sutil de la incomodidad. Petro, sentado con la espalda recta y las manos entrelazadas, no pierde la compostura. Sin embargo, en sus ojos se percibe esa chispa de alerta que solo surge cuando una situación se torna impredecible. Responde con firmeza, pero ahora mide aún más sus palabras, consciente de que cualquier frase fuera de lugar podría volverse en su contra en segundos. Sabe que no está solo frente a Ana Rosa, sino ante un país entero que observa y juzga cada movimiento. Ana Rosa decide ir un poco más allá. Cambia el ritmo, eleva la voz levemente y le plantea a Petro una pregunta cargada de insinuaciones sobre un tema sensible de su pasado. El estudio se sumerge en un silencio absoluto. Por un instante, parece que el tiempo se detiene. Petro respira hondo, baja la mirada por un segundo y luego levanta la vista, enfrentando directamente a la periodista. El público se estremece. Los comentarios en redes sociales explotan y todos, sin excepción, contienen la respiración, esperando lo que está a punto de ocurrir. Petro fija su mirada en Ana Rosa. Sus ojos reflejan una mezcla de sorpresa y desagrado. El estudio, antes lleno de murmullos y pequeñas señales de rutina televisiva, se transforma en un escenario de tensión pura. La pregunta ofensiva ha cruzado una línea invisible. Ana Rosa mantiene su rostro sereno, pero sabe que lo que acaba de hacer ha dejado a todos sin palabras. El equipo detrás de cámaras intercambia gestos nerviosos, conscientes de que lo que ocurre es inusual incluso para un programa acostumbrado a la polémica. Durante unos segundos, el silencio se apodera del ambiente. Petro se toma su tiempo antes de responder, y cada segundo de espera incrementa la tensión entre los presentes. En ese instante, ni siquiera las cámaras parecen suficientes para captar la intensidad de lo que está pasando. El público, tanto en el set como en casa, siente la incomodidad de la situación, pero también la necesidad casi adictiva de ver cómo se resuelve este momento. El rostro de Petro se endurece, su postura se vuelve más rígida y sus palabras, cuando finalmente decide hablar, salen medidas, firmes, con la intención de dejar clara su posición sin perder el control. Pero en el fondo, su tono ya no es el mismo de antes. Algo ha cambiado, y el quiebre emocional es evidente para quienes lo conocen bien. Ana Rosa, por su parte, no muestra arrepentimiento, pero sus ojos traicionan un destello de preocupación. Sabe que ha desencadenado una reacción que puede volverse en su contra. Los comentarios en redes ya empiezan a viralizarse. Clips cortos del momento circulan en tiempo real, generando opiniones encontradas. Algunos defienden a Petro, otros a Ana Rosa, pero todos coinciden en una cosa. Lo que está ocurriendo es histórico. Petro, aún con la mirada fija en Ana Rosa, se toma unos segundos que parecen eternos para decidir cómo actuar. Su respiración se nota más pesada, los labios apretados y las manos sobre las piernas, intentando mantener la compostura mientras el estudio se sumerge en una tensión que ya nadie puede disimular. Ana Rosa, consciente del impacto de su pregunta, no retira la mirada. Por el contrario, parece desafiarlo en silencio, como si buscara que Petro muestre una reacción inesperada que pueda ser utilizada como titular. Finalmente, Petro comienza a hablar, pero su voz ha cambiado. Ya no es el discurso pausado y diplomático con el que arrancó la entrevista. Ahora es una voz más grave, más personal. Le recuerda a Ana Rosa y a todos los presentes que existen límites que no deben cruzarse, que las preguntas pueden ser incisivas pero nunca irrespetuosas, que la dignidad de una persona está por encima de cualquier show televisivo. Su mensaje es claro, contundente y resuena en todo el estudio, dejando incluso a los técnicos paralizados, atentos a cada palabra. Mientras Petro habla, la atmósfera se torna aún más densa. La gente en el control apenas respira. Algunos asistentes bajan la mirada y otros, incluso, parecen emocionados por presenciar algo que saben será recordado por mucho tiempo. Ana Rosa no interrumpe, pero por primera vez su expresión se suaviza levemente, apenas perceptible para quienes la conocen bien. Sabe que ha llevado el juego al límite y que la respuesta de Petro no solo es un freno,
sino también un reflejo de lo que significa ser figura pública bajo presión. En ese momento, las redes sociales explotan. Los fragmentos de la discusión se comparten a una velocidad imparable, con miles de personas opinando, discutiendo y analizando cada segundo de la entrevista. Petro, sin embargo, no parece pensar en la viralidad, sino en algo más profundo: el respeto, la ética y el sentido humano, incluso ante las cámaras. El ambiente se vuelve casi insoportable. La respuesta de Petro ha dejado una huella tan profunda que el aire parece haberse vuelto más denso. Por un instante, nadie en el set se atreve a moverse ni a emitir el más mínimo sonido. Los ojos de Ana Rosa, antes firmes, ahora parpadean con una ligera incomodidad, como si se preguntara si cruzó una línea de la que no se puede volver. Mientras tanto, Petro mantiene la mirada al frente, decidido a no ceder ni un centímetro en su postura. En ese silencio, una mezcla de orgullo y decepción se dibuja en el rostro de Petro. Sabe que ha dado una lección, pero también que la situación ya no tiene retorno. El público en casa siente esa tensión a través de la pantalla. Algunos incluso cambian de postura en sus asientos, anticipando un desenlace inesperado. Los teléfonos siguen vibrando con mensajes y notificaciones. Todo el mundo está hablando del instante en que un presidente decide ponerle límites a la prensa en vivo. La producción, desde la cabina, discute en susurros si deben intervenir o dejar que la escena siga su curso natural. Nadie quiere cargar con la responsabilidad de interrumpir un momento tan potente, pero tampoco pueden evitar el temor a las posibles consecuencias. Es en ese clima de incertidumbre donde Petro, aún de pie, se toma unos segundos más. Respira profundo, observa el set, las cámaras y especialmente al equipo técnico que ha sido testigo silencioso de todo lo ocurrido. El silencio se quiebra, finalmente, cuando Petro deja caer el micrófono de solapa sobre la mesa con suavidad, como quien decide terminar un capítulo importante. La cámara principal enfoca ese gesto, y la imagen queda grabada en la memoria de todos. La tensión acumulada parece liberarse de golpe, pero al mismo tiempo, el ambiente se llena de un respeto incómodo, como si cada persona presente entendiera que acaba de presenciar algo mucho más grande que una simple entrevista. La decisión de Petro es tan inesperada como contundente. Sin mirar a nadie, se pone de pie con movimientos lentos pero firmes. Sus pasos resuenan en el set, cada uno marcando un antes y un después. El silencio absoluto permite escuchar el roce de su silla y el eco de sus zapatos sobre el suelo del estudio. Nadie se atreve a detenerlo, ni a pronunciar palabra. Ana Rosa, por primera vez, parece perder el control absoluto del espacio. Sus manos se aferran al escritorio y su mirada sigue a Petro, intentando descifrar si hay algo que pueda decir para cambiar lo que ya es inevitable. Las cámaras continúan grabando cada segundo, y la transmisión en vivo capta la imagen de un líder que decide abandonar el diálogo en señal de protesta. El público en casa asiste, atónito, a una escena que jamás pensó ver en televisión. El presidente saliendo por su propia voluntad, sin amenazas ni gritos, solo con una dignidad silenciosa que habla más que cualquier discurso. A medida que Petro se acerca a la salida, los murmullos del equipo técnico vuelven poco a poco, mezclándose con el susurro casi inaudible de algunos asistentes que no pueden creer lo que está ocurriendo. Cada segundo es una eternidad. Ana Rosa intenta recomponerse, pero en su rostro se percibe un matiz de derrota y de autocrítica. La periodista sabe que ha forzado el límite, y que aunque obtendrá el momento viral, ese instante la acompañará durante mucho tiempo. La puerta se cierra tras Petro, y el sonido seco de ese portazo simbólico queda flotando en el estudio. Ana Rosa mira hacia las cámaras, sus labios tiemblan apenas, pero sabe que debe retomar la transmisión. Mientras tanto, las redes sociales ya hierven de opiniones y reacciones. Miles de personas han capturado el momento y lo están compartiendo, multiplicando el impacto del suceso a una velocidad imparable. La reacción tras la salida de Petro es instantánea y abrumadora. Apenas la puerta se cierra detrás de él, el estudio se llena de un silencio que pesa tanto como todo lo que se ha dicho minutos antes. Ana Rosa permanece inmóvil durante unos segundos, intentando recomponerse frente a las cámaras,
pero la seguridad que la caracteriza se ve resquebrajada. Sabe que su pregunta provocó la tormenta y por primera vez parece debatirse entre el orgullo profesional y la inquietud de haber ido demasiado lejos. Mientras ella trata de retomar el control, los productores le indican, mediante gestos y mensajes en el apuntador, que debe continuar la transmisión, aunque sea solo para despedir la entrevista. Ana Rosa respira hondo, mira a la cámara principal y con la voz algo temblorosa se dirige a la audiencia. Intenta justificar la situación, hablando del derecho a preguntar y de la importancia del debate abierto, pero incluso ella sabe que hay momentos en los que el periodismo puede tocar fibras demasiado sensibles. Fuera del set, Petro camina con paso decidido por los pasillos del canal, ignorando a los periodistas y al personal que intentan interceptarlo para obtener una declaración. Su gesto serio, casi imperturbable, transmite un mensaje claro. Hay líneas que ni el personaje público ni el ser humano están dispuestos a dejar que se crucen, incluso en nombre del rating o del espectáculo. En las redes sociales, la escena ya es tendencia. Clips de la salida de Petro circulan por todos lados, acompañados de mensajes de apoyo, críticas y memes que transforman el suceso en una auténtica avalancha mediática. Nadie se pone de acuerdo sobre quién tiene razón, pero todos sienten que han sido testigos de algo fuera de lo común. Mientras tanto, en los pasillos del canal, algunos miembros del equipo comentan en voz baja, todavía incrédulos por lo que acaban de presenciar. Afuera del estudio, la tensión no disminuye. Petro camina hacia la salida principal mientras algunos camarógrafos intentan capturar sus reacciones, pero él no les concede ni una mirada. Se percibe una mezcla de decepción y orgullo en su paso. Decepción porque esperaba una conversación respetuosa y profunda, y orgullo porque siente que no se dejó pisotear en público. Los trabajadores del canal lo miran en silencio, algunos asintiendo en señal de respeto, otros sorprendidos por la firmeza de su decisión. Mientras tanto, en la sala de control, el director de cámaras ordena que cambien la toma para evitar que la pantalla quede en blanco. El equipo técnico revisa los audios y videos para seleccionar los fragmentos más impactantes. Los teléfonos del canal no dejan de sonar. Periodistas, productores y ejecutivos buscan entender qué ocurrió realmente y cómo capitalizar el suceso, mientras la transmisión sigue en vivo. Dentro del set, Ana Rosa recupera la compostura poco a poco. Su semblante serio da paso a un intento de profesionalismo renovado, aunque su voz todavía carga con la tensión del momento. Sabe que cualquier palabra equivocada podría escalar aún más la polémica. Decide entonces pedir una pausa publicitaria, dando a entender que necesita unos minutos para reorganizar el programa. El equipo aprovecha para recomponer el escenario, mover cámaras y preparar el siguiente bloque. Aunque nadie puede concentrarse del todo, el episodio sigue dando vueltas en sus cabezas. En redes sociales, el debate se intensifica. Algunos acusan a Ana Rosa de falta de ética y sensibilidad, otros la defienden argumentando que la prensa debe ser incisiva y sin miedo. La imagen de Petro dejando el set ya es portada en los principales portales de noticias, y hasta los rivales políticos se pronuncian, cada uno usando el incidente para su propio discurso. Mientras el programa vuelve del corte, Ana Rosa aparece en pantalla con una expresión renovada, tratando de mantener el control de la situación. Sabe que debe dar la cara y responder, porque la audiencia, los medios y todo el país esperan su postura tras la polémica. Toma el micrófono, mira directo a cámara, y por un instante se nota una sombra de duda en su voz antes de pronunciar palabra. Ana Rosa comienza reconociendo la magnitud del momento vivido. Explica que su intención nunca fue provocar una reacción tan drástica, pero defiende el derecho a preguntar incluso aquello que incomoda a los poderosos. Mientras habla, intenta equilibrar la balanza entre la autocrítica y la justificación profesional, mencionando la importancia de mantener el debate público, pero también la necesidad de preservar la dignidad de las personas entrevistadas. En ese mismo instante, los teléfonos del canal arden con llamadas de periodistas de diferentes medios. ¿Quieren saber qué ocurrió durante la pausa? Si Ana Rosa y Petro cruzaron alguna palabra fuera de cámaras, si hubo alguna disculpa o intercambio adicional, pero la realidad es que, tras la salida de Petro,
El silencio reinó por unos minutos en todo el estudio, y nadie se atrevió a decir nada más. El público, pegado a las redes y la televisión, observa todo con atención. Algunos piden explicaciones más profundas, otros exigen disculpas públicas, y muchos simplemente se dedican a viralizar el momento con comentarios, ediciones y memes. El episodio ha trascendido el ámbito periodístico y ya forma parte de la conversación nacional, generando debates sobre los límites del periodismo, el respeto en televisión y la dignidad de las figuras públicas. En paralelo, Petro, ya fuera del canal, recibe mensajes de apoyo y solidaridad, pero también críticas de quienes consideran que debió quedarse y enfrentar las preguntas incómodas. La controversia se alimenta sola, y cada nuevo comentario, cada fragmento compartido, aviva el fuego de una discusión que parece no tener fin. La noticia de la salida de Gustavo Petro del set se propaga como un incendio. Medios digitales, programas de radio y canales de televisión repiten en bucle las imágenes, analizando cada gesto y cada palabra de los protagonistas. Panelistas y expertos son invitados de urgencia a comentar el incidente, algunos defendiendo la valentía de Petro por no tolerar la falta de respeto, otros criticando su reacción como una muestra de debilidad o intolerancia. Mientras tanto, en redes sociales, la historia crece minuto a minuto. Hashtags como Petro en vivo, Ana Rosa polémica y respeto en la prensa se posicionan entre las tendencias principales. Miles de usuarios comparten opiniones divididas, algunos convirtiendo el momento en bandera política, otros en sátira y entretenimiento viral. Se comparten memes, parodias y hasta videos editados que hacen del instante un fenómeno cultural que trasciende la política y el periodismo. En los días siguientes, tanto Ana Rosa como Petro emiten breves comunicados. Ana Rosa reafirma su compromiso con el periodismo crítico, pero también admite que la forma en que abordó la pregunta puede no haber sido la más adecuada. Petro, por su parte, agradece el apoyo de quienes lo respaldan y aprovecha para llamar a un debate nacional sobre los límites entre la prensa y el respeto personal, abriendo una conversación necesaria en la sociedad. Las imágenes de la entrevista se convierten en objeto de análisis en universidades y escuelas de comunicación, donde los profesores utilizan el caso para enseñar sobre ética periodística y manejo de crisis. Para ambos protagonistas, el episodio marca un antes y un después en su relación con los medios y el público, dejando claro que en la era digital cualquier instante puede convertirse en un punto de inflexión mediático. El impacto del incidente no se limita solo a los medios y las redes sociales. Durante los días posteriores, las calles y los espacios públicos se llenan de conversaciones sobre lo ocurrido. En cafeterías, oficinas y hogares, la gente debate apasionadamente sobre si Petro hizo bien en abandonar el set o si Ana Rosa solo cumplía con su rol periodístico. El país entero parece dividido, no solo por lo político, sino también por el dilema ético y humano que representa la situación. En las universidades, estudiantes y profesores discuten el caso en clase. Algunos ven en la reacción de Petro un acto de dignidad y defensa personal, mientras otros creen que pudo haber respondido con más calma y dejar en evidencia a la periodista sin abandonar el diálogo. Las discusiones no tardan en extenderse a foros, blogs y columnas de opinión, donde expertos de todas las áreas reflexionan sobre el rol del periodismo, el poder de la imagen y el efecto inmediato de las redes. Ana Rosa, pese a la controversia, recibe muestras de apoyo de algunos colegas, quienes consideran que su labor es preguntar sin filtros. Sin embargo, también enfrenta críticas y llamadas de atención de su propio equipo, que le recuerda la responsabilidad de no traspasar ciertos límites en televisión abierta. El canal, viendo el crecimiento exponencial de la audiencia y la atención mediática, decide convocar a un debate abierto sobre la ética en los medios, usando el episodio como caso de estudio. Por su parte, Petro utiliza el momento para fortalecer su imagen ante quienes valoran la firmeza y el respeto, mientras sus detractores aprovechan la ocasión para lanzar nuevas críticas. Las encuestas de popularidad oscilan durante días, pero el tema principal sigue siendo el mismo:
el choque entre la prensa y el poder, y la delgada línea que separa la pregunta incisiva de la ofensa personal. A medida que pasan los días, la historia evoluciona y alcanza nuevas dimensiones. Lo que comenzó como un episodio tenso en un estudio de televisión se convierte en un símbolo de debate nacional sobre los límites y las responsabilidades tanto del periodismo como de los líderes públicos. Los noticieros presentan encuestas en tiempo real, programas de análisis abren espacio a psicólogos, abogados y especialistas en comunicación para opinar sobre lo sucedido, y el tema se convierte en la referencia obligada para entender la relación entre prensa y poder en el país. El canal donde ocurrió el incidente aprovecha la atención para organizar una mesa redonda en horario estelar, invitando a voces diversas, periodistas de renombre, políticos, defensores de derechos humanos y ciudadanos comunes. El intercambio es intenso. Se discuten las formas, el fondo y la importancia de saber hasta dónde puede llegar una pregunta y cuándo se convierte en una agresión. El episodio de Ana Rosa y Petro ya no es solo una anécdota, es material para reflexionar sobre la cultura del espectáculo, el respeto a la dignidad humana y el papel de los medios en la formación de opinión pública. Ana Rosa, en entrevistas posteriores, reconoce que la repercusión superó cualquier expectativa. Asegura que aprendió del episodio y que, aunque defiende la libertad de prensa, también entiende el valor del respeto mutuo y la empatía. Petro, por su parte, utiliza el episodio para reforzar su discurso sobre el trato humano y el derecho de cualquier persona, incluso de una figura pública, a no ser humillada en ningún contexto. Las redes sociales, lejos de olvidarse, mantienen viva la discusión. Aparecen videos de reacción, podcasts y hasta obras de teatro inspiradas en el momento viral. La escena del abandono del set queda grabada en la memoria colectiva, utilizada como ejemplo, advertencia y hasta meme de la cultura contemporánea. Con el paso del tiempo, el episodio se convierte en una referencia permanente en la conversación pública. El nombre de Gustavo Petro queda asociado a ese gesto de dignidad ante una situación límite, y el de Ana Rosa a la delgada frontera entre la valentía periodística y la falta de sensibilidad. En documentales y reportajes, el momento es analizado una y otra vez, desmenuzado desde todos los ángulos posibles, convirtiéndose en material de estudio no solo en las facultades de periodismo, sino también en las aulas de ética, comunicación y sociología. Para la sociedad, el hecho representa mucho más que un simple altercado televisivo. Es un recordatorio de que las palabras y los gestos pueden tener consecuencias profundas, que la exposición pública exige responsabilidad y que la empatía no debe perderse ni siquiera en los escenarios más tensos. Tanto Petro como Ana Rosa quedan marcados por esa tarde, y ambos utilizan la experiencia para crecer y replantear su papel frente al público y a los medios. El país, por su parte, no olvida el incidente. Con el tiempo, la escena se convierte en una lección sobre los riesgos y las posibilidades del diálogo real, sobre la importancia de la dignidad en todo contexto, y sobre el poder que tienen tanto la prensa como quienes la enfrentan. El legado de ese día perdura, recordando a todos que, detrás de cada titular viral, hay personas, historias y valores que merecen ser respetados. Queridos amigos, lo que hemos presenciado hoy no es solo una historia para recordar, sino también una oportunidad para reflexionar sobre cómo queremos que sean nuestras conversaciones como sociedad. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Petro o Ana Rosa? ¿Dónde crees que está el verdadero límite entre el respeto y la crítica? Si esta historia te atrapó, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte más relatos que te inviten a pensar y sentir. Déjame tu comentario. ¿De qué lado estás en este debate? ¿Y por qué? Nos vemos en el próximo video con otra historia que seguro te sorprenderá.